En la presentación anterior. Al final de la presentación hay unas preguntitas, como una pequeña autoevaluación. Sería bueno que miren las preguntitas, de pronto alguna de esas cae en el parcial, ¿sí? Por ejemplo, el material semiconductor más común, ¿cuál es? El germanio del silicio en su forma pura son ¿qué? Conductores o aislantes. El diodo de unión puede compararse a una resistencia ya que permite el flujo de corriente en ambas direcciones, ¿verdad o falso? Son unas preguntitas para que las miren y pues puedan hacerse como esa pequeña autoevaluación. ¿Sí? El día de hoy vamos a rematar el tema de diodos, por lo menos de diodos rectificadores, a partir de algunas aplicaciones, porque además de esto hay recortadores, limitadores, elevadores, en fin. Pero digamos que las más básicas va desde la parte de rectificación. Antes de esto, hoy les voy a subir un tallercito para que estudien para el parcial, para que puedan rayar, para que puedan analizar. Realmente es muy corto, son 3, 4 ejercicios, donde, por ejemplo, vamos, bueno, si lo recuerdan, hay 3 formas de representar o de resolver los diodos como tal, o ejercicios en DC con diodos. Uno, con el diodo ideal o con la representación ideal, donde simplemente el diodo es un cortocircuito en directa y un circuito abierto en inversa. La segunda es suponiendo el diodo como una fuente de voltaje, dependiendo si es de germanio .3 o de silicio de .7 en general. Claro que las diferentes referencias varían, pero digamos que se puede generalizar de esa forma. La última es definiendo el diodo con la misma fuente más la resistencia interna. Resistencia que está dada por la resistencia del material P y el material N. ¿Sí? Nosotros lo vamos a seguir trabajando, mmm, inclusive Proteus lo trabaja con la número 2. Él idealiza los diodos, entonces no considera resistencia interna. Proteus no considera resistencia interna. Entonces él hace un análisis general, pero sí considera al diodo como un elemento de 0.7 voltios. Teniendo esto en mente, vamos a resolver, por ejemplo, yo me conecto acá, un ejercicio de 10 minutos para poder pasar a la parte de rectificación. Sin embargo, si quería eh, realmente hacer un ejercicio adicional, ya la forma de resolverlo, por ejemplo, puede ser por mallas, por nodos, por cualquiera de los métodos de circuitos convencionales. Estoy en la página 9. Página 9. Entonces, por ejemplo, consideremos un circuito de esta manera. Por ejemplo, una fuente, una resistencia, un diodo, resistencia, por acá, por ejemplo, otra resistencia y otro diodo. Y entonces siempre, pues lo vamos a seguir resolviendo por la segunda aproximación. ¿Sí?
Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, una fuente de 24 voltios, resistencia de 100, de 200, de 100, de 200, de 300. Y vamos a suponer que estos son diodos simplemente de silicio. Esto es lo que vamos a decir, no vamos a decir referencias, no vamos a decir, no más, simplemente diodos de silicio. Es decir, obviamente los diodos de silicio son aquellos que van a consumir 0.7 voltios para poder superar la barrera de voltaje. ¿Sí? Listo. Teniendo eso en mente, ¿cuáles serían las propuestas para empezar a resolverlo? ¿Qué podríamos hacer para hacer la segunda aproximación? Bueno, empecemos a preguntar directo. Vamos a ver si por primera vez puedo coger a Santi Martínez. Santi, Señor, ¿cómo vamos? bien, bien, profe. Es que varias veces le he preguntado y mira que no se le ha caído el internet o no responde. ¿Verdad, profe? Mm, Qué tan raro. no me imagino, primera vez que lo cojo. ¿Cierto, profe? No, Santi, breve. Por ejemplo, ¿cuál sería la propuesta para empezar a resolverlo? Ave María, profe. A ver. No, pero yo la verdad es que estoy siempre de flojito en esos temas, la verdad. Yo me pongo aquí a inventarle. O sea que no tiene ni idea ni siquiera por dónde empezar. No, Ni por dónde empezar siquiera. no, señor. Listo, entonces va a servir a tu taller. Y no, pero igualmente para eso voy a hacer el taller. Bien. Eh, Pipe Santiago, ¿cuál sería la propuesta para empezar? Pipe. Ay, Pipe, por Dios. Melissa no se conectó, ¿sí? Ah, sí. Hola, Meli. Volver el diodo a batería. Perfecto, eso es todo. Así de sencillo. Gracias, Meli. Entonces, simplemente la segunda representación nos dice, o la segunda aproximación nos dice, vea, el diodo simplemente va a ser, o tómelo como si fuera simplemente una batería de 0.7. Ah, listo, entonces de 0.7. ¿Sí? El resto, todo el circuito, continúa exactamente igual. Y aquí hay otro diodo, es decir, otra batería, con la polaridad, obviamente, que tenga el diodo. Claro que sabemos que si está en inversa, pues simplemente el diodo no conducirá. Y entonces sabremos que lo que tenemos son dos corrientes, I sub 1 e I sub 2. Entonces uno dice, listo, llegué, ya lo reemplacé, pero entonces ¿ahora qué? Ah, pues simplemente utiliza cualquier técnica de los diodos, de resistencias, y listo. Entonces, pues resolviéndolo, haciéndolo por la ley de voltaje de Kirchhoff, entonces para la malla 1, ¿cómo vamos a tener? Entonces la malla 1 nos dice que es esta primera de acá, ¿sí? Yo voy a tomar este sentido, ¿sí? Entonces diría, voy a analizar acá, entonces entra por negativo, entonces tenemos menos 24 voltios, más el voltaje en esta resistencia. Voltaje en la resistencia, ¿cómo es? Pues simplemente por ley de Ohm, tenemos que es I por R, y la resistencia vale 100 por la corriente. Seguimos recorriendo el diodito, ve la mallita, y nos encontramos con una fuente. La corriente entra por positivo, entonces muy sencillamente
simplemente va a ser más 0.7 voltios. Seguimos y nos encontramos con una resistencia. Ah, pero resulta que es que la resistencia está entre dos mallas. ¿Qué quiere decir? Que va a ser la resistencia por la corriente, pero si la corriente, como está entre dos mallas, va a ser la corriente donde estamos analizando menos la corriente de la siguiente, de la otra malla. Y todo eso igual a 0. Y ya, tenemos la primera mallita, pues simplemente hagamos términos comunes. Entonces esto va a ser 100 más 300, va a ser 400i. Y sub 1, pongámosle i sub 1 a esto. Y sub 1, eso sí me faltó. ¿Sí? Entonces tenemos a 400 y sub 1 y menos 300 y sub 2, y esto va a ser igual a, vamos a ver, 24, tenemos 24, menos 24 más 0.7, entonces esto nos da 23.3, igual a 23.3 negativo, y cuando lo paso al otro lado, pues simplemente va a quedar positivo como 23.3 voltios. Y aquí ya tenemos la ecuación 1. ¿Sí? Ahora simplemente me queda analizar la mallita número 2. Entonces, analizando la malla número 2, entonces vamos a tener, voy a darle obviamente el mismo sentido, ¿sí? Y entonces voy a tener una resistencia de 200. Ah, listo. Entonces, 200 y sub 2. Sigo por la mallita, una fuente entra por positivo, entonces más 0.7. Sigo por acá y me encuentro con una resistencia que está compartida entre dos mallas, entonces más 300 multiplicado por la corriente de la malla que estoy analizando menos la otra malla. Y todo esto será igual a 0. Y ya reorganizando los términos, entonces voy a mandar simplemente eh, el punto 7 lo voy a dejar quieto y hago los otros dos, entonces sería menos 300 y sub 1, 200 más 300, entonces esto sería más 500, más 500 y sub 2, más 0.7 igual a 0. Y pues simplemente voy a mandar, bajar el punto 7 positivo, entonces me va a quedar, voy a multiplicar todo por menos 1 y envío al punto 7 para el otro lado, o como lo quieran ver, menos 300, perdón, más 300 y sub 1 menos 500 y sub 2 va a ser igual a 0.7. Y tenemos la ecuación número 2. ¿Sí? Y listo. Pues tenemos dos ecuaciones, dos variables, pues simplemente podemos usar cualquier método sustituyendo uno en otro, o haciendo sumatoria de ecuaciones, o simplemente por Kramer. Para quienes no lo recuerden, desde el semestre pasado había una presentación, es más, si quieres se la subo también aquí a este, a- al Classroom. Voy a abrirlo más bien de mi computador, circuitos. El semestre pasado trabajamos análisis de mallas. Y aquí yo les dejé, pues no solo los métodos, el método pues, de análisis, sino la forma como resolverlos. Y entre ellos está el método de Kramer, y les dejé la paginita para que corroboren, porque en el parcial pues no van a poder usar esa herramienta, sino para que corroboren cualquiera de los métodos que hagan a mano. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, a resolver
una matriz de 2 por 2 y según las ecuaciones que tenemos en este momento, nos dice, ecuación 1, y sub 1 tiene un coeficiente de 400. X sub 2, que es esta, tiene un coeficiente de menos 300. Y es igualado a la fuente de 23.3. La ecuación 2 me dice que y sub 1 tiene un término de 300 positivo, tiene un término de menos 500 negativo y tiene, o está igualado a un voltaje de 0.7. Y listo, le damos resolver la ecuación y nos muestra todo el método detallado, donde finalmente tenemos esto. ¿Sí? 0.104 amperios y 0.061. Es decir, que I sub 1 vale 104 miliamperios e I sub 2 tiene un valor de 61 miliamperios. Ahí tenemos la resolución de este. Entonces yo les puedo poner cualquier cantidad de mallas con, eh, con diodos y todo el cuento y simplemente se va a resolver muy similar. Aplicamos las técnicas de circuitos básicas. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Cómo lo vieron? Preguntas. Santi Martínez, ahí cómo lo vio. ¿Ya recordó un poquito? ¿Ya lo vio? Lo Sí, simple que es. ya mucho mejor. Perfecto. Muchachos, ¿alguna duda? María, Nata, Dani, Oscar. No, profe, todo bien. Profe, por mi parte todo claro. Listo. Cierto que sencillo. Ustedes saben que yo siempre les pongo un pequeño ejercicio para que rayemos, pues más bien lo dejamos para el taller para que nos pueda rendir estas 2 horitas. Que con el problema que tuve el lunes, pues no, lastimosamente no pudimos avanzar mayor cosa. Listo. Ahora, hoy vamos a ver un tema que ustedes inclusive ya creo que medio manejan porque ya lo han implementado, que son los rectificadores con diodos. Entonces resulta que los circuitos rectificadores son los que ofrecen exclusivamente valores de un solo signo, normalmente positivo a su salida. Es decir, que convierte una señal de corriente alterna a una señal de corriente directa. En general existen 3 configuraciones: rectificador de media onda, rectificador de onda completa con 2 diodos y transformador derivación central y rectificador de onda completa con puente de diodos. Ustedes, para su proyecto del semestre pasado, de para la fuente variable, la fuente dual, hicieron o montaron e implementaron el puente de diodos. Pero resulta que no es el único rectificador, inclusive es el mejor, aunque digamos que hay unos más sencillos todavía. ¿Sí? Pero antes de hablar de los rectificadores, arriba nos decían una cosa eh, muy importante: convierte de alterna a directa. Pero simplemente, o sea, esa conversión se hace porque la alterna tiene valores positivos y negativos. Al convertirme todo en positivo, ¿sí? Entre comillas, queda un sistema de corriente directa totalmente positivo. Las características, por ejemplo, de una señal alterna son varias. Lo primero es que en general tiene una forma senoidal, ¿sí? Y esa forma senoidal tiene un valor pico que se mide entre el punto más alto de la senoidal y el punto cero. Tiene un valor pico a pico, ¿sí? Que es simplemente entre la máxima cresta positiva y la máxima cresta negativa. Tiene algo que es el valor RMS, que simplemente es el 0.0707 del valor máximo, ¿sí? Inclusive, y obviamente como es una señal periódica, como la senoidal,
también tiene un periodo y por tanto una frecuencia. Sí, también tiene algo que se llama el valor promedio, no está acá, pero el valor promedio simplemente es el promedio, es decir, la mitad, entre comillas, para estos elementos de un solo semiciclo. Inclusive lo tenemos acá. Valor instantáneo máximo o valor pico es el valor instantáneo máximo medido desde el nivel cero. Valor pico a pico, la diferencia entre el valor de pico positivo y pico negativo. Valor RMS o valor de raíz media cuadrática, de su sigla en inglés root mean square, es el valor de voltaje o corriente en alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente directa. Resulta que ese valor RMS o raíz media cuadrática simplemente es una conversión a partir de la magnitud física de disipación de calor. Entonces simplemente llegaron a un punto donde dos circuitos generan la misma cantidad de calor. Entonces, en ese mismo punto se puede decir que el sistema o que el voltaje en alterna es exactamente el mismo que el voltaje en directa. Y está el otro, que es el valor promedio, que es el voltaje de un solo semiciclo, el voltaje promedio, perdón. Voltaje promedio, voltaje medio de un solo semiciclo, suponiendo, por ejemplo, el directo. Sí, y todas las características las tiene, por ejemplo, esta pequeña onda. ¿Sí? Sea a 110 voltios, sea a 9 voltios, sea una señal modulada, sean a 60 Hz, o sean a 100 milihertz, o sea a 1 megahertz, o como las telecomunicaciones a 4 gigahertz, o puede ser cualquiera, y todos tienen estos mismos elementos. ¿Sí? Muy usados para el análisis de telecomunicaciones y de envío de datos, puesto que sobre una señal envolvente, sobre una señal senoidal, se coloca de forma modulada los datos. Entonces van a partir de una señal muy grande, va mucha información dentro de ella de forma modulada, y todo eso se hace a partir de esto. Y resulta, más allá de las características, que entre ellas hay una relación directamente matemática. Es decir, que solo teniendo uno solo de estos valores, con uno solo se pueden calcular los otros dos. Realmente los otros tres, ¿sí? Puesto que el valor pico a pico, es simplemente 2 veces el valor pico, ¿sí? Y el valor RMS, ¿sí? El valor de raíz media cuadrática también es llamado valor eficaz o valor efectivo. Entonces, cuando ustedes escuchen valor eficaz, valor efectivo, simplemente están hablando del valor RMS, ¿sí? Eso es todo. Y estas, digamos, igualdades, pues nos permiten conocer cualquiera. Por ejemplo, si yo les digo, muchachos, tengo un circuito con una onda analizada y me dice que el voltaje, por ejemplo, que el voltaje pico es de 27 voltios. ¿Sí? Es de 27 voltios. Ese es el valor pico. Yo les digo, ¿cuánto será, según eso, el valor RMS? ¿Cuánto es? El valor RMS, ¿cuánto será? ¿Cuánto será el valor promedio? ¿Y cuánto será el valor? Bueno, por valor máximo, por valor pico es el valor máximo. ¿Y cuánto será el valor pico a pico? ¿Está por ahí Santi Bedoya? ¿Santi Bedoya no me conectó hoy? No, señor. Entonces, Teban, ¿cómo vamos? Bien, profesor, ¿cómo va?
Bien, excelente, gracias a Dios. Motivado. Pues ahí vamos, profe. Teban, teniendo Señor. teniendo esta tablita y entonces yo le digo, vea, mi circuito tiene un valor pico de 27 voltios. ¿Cuánto entonces será el valor RMS de esa onda? Mm, pues, profe, tendría que analizarlo bien. No, analizar, no, mire la tablita. Bueno, a ver. 19.091 Listo, entonces, ¿qué nos dice? voltios. Perfecto. Entonces tenemos acá el valor. Listo, te va. Por favor, apague el micrófono. Gracias. Entonces, creo que Esteban hizo esto. Entonces, este es el valor de los datos. Esta columna es lo que a nosotros nos dan. Entonces, dependiendo de lo que nos den, por ejemplo, en este caso fue el valor pico, es decir, el de la primera fila. Entonces, lo que vamos a usar son las formulitas de esta primera fila. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber el valor RMS, entonces, con el valor pico, ¿cómo hallo el RMS? Véalo acá, con 0.707 del valor pico, es decir, de 27 voltios. Entonces, 27 por 0.7 por 0.707, como bien nos dijo Teban, él nos dijo 19 algo. Entonces, 0.707 por 27, 19.089 voltios. Ahí ya tenemos el valor pico, el valor RMS de esa señal. Y entonces, por ejemplo, le pregunto a Dani, Dani, ¿cuál es el valor promedio de esa señal? Sabiendo que el valor pico es de 27 voltios. Profe, es de 17.162. 17.162 voltios. 72. Listo. 72, muchas gracias. ¿Cómo lo hizo Dani? Pues teniendo él el valor pico, entonces simplemente vino aquí al cuadrito y eso me indica que es 0.636 por el valor pico que es 27. De allí salió ese valor. Y pues, si yo le pregunto, por ejemplo, a Don Oscar, ¿cómo puedo calcular yo el valor pico pico? Aquí en la tablita no está. Entonces Pues yo yo le digo, creo que no, sería sí, multiplicando señor. el de los dos resultados, ¿no? Listo. Entonces resulta que, bien, buena idea. Entonces resulta que nosotros tenemos que el valor pico es del centro hacia arriba y que el valor pico es desde arriba hasta abajo. Entonces aquí hay una notica abajo que nos dice, vea, el valor pico a pico es simplemente 2 por el valor pico. ¿Sí? Es decir, coger esta amplitud y multiplicarla por 2. Y eso es todo. Entonces, teniendo eso en mente, pues simplemente sería 2 por 27. Lo que implica que esto me da 54. 54 voltios. Perfecto, entonces, solo con tener un solo valor de esos, ya podemos tenerlo todo. ¿Sí? ¿Sí vieron lo sencillo que usa la tablita? ¿Alguna duda sobre esa tablita, sobre cómo uno puede a partir de ese valor encontrar todos los demás? ¿O estamos bien? Todo claro. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver el rectificador de media onda. Ese rectificador de media onda nos dice que es un circuito empleado para eliminar la parte negativa o positiva de una señal de corriente alterna. Entonces uno puede eliminar o la parte positiva o la parte negativa. Es su decisión. En general, pues uno generalmente elimina la negativa, porque casi todos los dispositivos electrónicos usan voltajes positivos. ¿Sí? No conducen cuando se polariza inversamente.
Además, su voltaje es positivo en general. Miremos a ver, por ejemplo, este circuitico de aquí abajo. Me dice que solo tiene un diodo, es decir, uno puede rectificar una señal en alterna con un solo miserable diodo. Y nos dice, para la polarización directa, es decir, para cuando este voltaje está en el semiciclo positivo, ¿sí? Porque vean, la senoidal o la señal alterna tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, ¿sí? Entonces, cuando está en el semiciclo positivo, es decir, V sub I mayor a 0, el diodo permite el paso de corriente sin restricción, provocando una caída de potencial que suele ser de 0.7 voltios. Obviamente, si este diodo es de silicio, él dejará pasar todo lo positivo, todo, a partir de 0.7 voltios. Apenas supera el voltaje barrera, él empieza a dejar de conducir. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando está en el semiciclo negativo? Pues cuando está en el semiciclo negativo, entonces la señal, podríamos decir que se viene por acá abajo, ¿sí? O que la fuente está polarizada en inversa, es decir, que la corriente sale hacia la derecha, por debajo, y llega y se choca con la barrera. Entonces simplemente el diodo no conduce porque pues queda en circuito abierto. No existe corriente por el circuito y en la resistencia de carga RL, en esta resistencia que siempre debe ir, siempre hay una resistencia de carga, no hay caída de tensión. Eso supone que toda la tensión de entrada estará en los extremos del diodo. Entonces todo el voltaje que usted vaya incrementando va a quedar acá en el diodo en inversa, pero simplemente no va a permitir la conducción. ¿Qué implica eso? Implica lo siguiente. Cada vez, ve, aquí va a salir la corriente y cuando está en el semiciclo positivo, él deja conducir, es decir, aparece toda esta. Y cuando está en negativo, simplemente no conduce, es decir, todo el voltaje va a ser cero. Todo el voltaje del semiciclo negativo va a ser cero. Cuando vuelve para el positivo, él vuelve y deja a conducir. Cuando vuelve al negativo, no conduce. ¿Sí? Puede que aquí no se vea tan bien. Para ello, podemos recurrir a un pequeño análisis en DC. Resulta que tener esta onda en alterna, entonces vamos a tener valores positivos y valores negativos. Si nosotros tenemos el circuitico, entonces, por ejemplo, vamos a analizar para los valores positivos. Digamos que aquí hayan 5 voltios, por decir cualquier cosa. Listo, como hay 5 voltios, entonces, ¿cómo decir que aquí hay una fuente directa de 5 voltios? Y la resistencia de carga. ¿Qué pasará acá? Como tiene 5 voltios, entonces simplemente se genera una corriente que me va a permitir ¿qué? Que me va a permitir el flujo por todo el circuito. Apenas supera el 0.57 voltios, es decir, pues sí, 5 voltios es mayor a 0.7, entonces lo supera. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que aquí en RL van a quedar los otros 4.3 voltios. Lo que va a permitir es conducir el sistema, conducir todo el voltaje, pero con 0.7 voltios menos. Entonces simplemente él va a generar una onda un poco más bajita que la original, ¿sí? Llega acá, por ejemplo, vamos a hacer el análisis cuando llega a menos 5 voltios. Listo, resulta que ahora ya está en la parte negativa. Entonces resulta que ahora ya es así. Menos más 5 voltios. Sí, vamos a polarizarlo en inversa. ¿Por dónde sale la corriente? Pues por el positivo, ¿cierto? Entonces la corriente sale por este terminal, viene por acá, pasa por la resistencia y ¡pum! Llega aquí al diodo y nada, se choca. El diodo no lo deja conducir. Entonces no hay corriente, ¿sí? Por lo tanto todo el voltaje queda en el diodo y en la carga queda 0 voltios. Lo que implica que para valores positivos conduce, para valores negativos muere. Valor positivo conduce, valor negativo muere.
Entonces acá simplemente es negativo, positivo un poquito por debajo, 0, positivo un poquito por debajo, y así sucesivamente. Más o menos se comprende qué es lo que está ocurriendo con este rectificador de media onda. Sí, profe. ¿Sí? Realmente es muy básico. Bien. Y nos dice que simplemente el valor de salida, ¿sí? Va a ser 0.318 del valor máximo, del valor pico. Es decir, es bastante pequeñita, digamos, la señal que se puede obtener en DC. Es decir, sí rectifica, pero es bastante ineficiente en la entrega de voltaje. ¿Sí? Vamos a hacer el montaje. Entonces les pido por favor que todos abramos Proteus. Sí, vamos a abrir un nuevo archivo. Nuevo proyecto. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, rectificación, o como ustedes lo quieran llamar. Rectificación. La librería, en la carpeta que lo quieran guardar, en fin. Les pido me avisen cuando ya estén ahí. Yo ya estoy, profe. Excelente. Esteban sí pudo solucionar. Esteban era el que tenía el Proteus malo la vez pasada. Esteban, ¿está ahí? ¿Cómo, profe? Me habló, qué pena. Que si usted era el que tenía el Proteus la vez pasada mala. Malo. No, profe. Bueno, me acuerdo de un compañero que lo tenía mal. Listo. Esteban ya está en Proteus. Sí, señor. Listo. Bien, entonces vamos. ¿Falta alguien? ¿Falta alguien o ya todos estamos en Proteus? Listo. Entonces vamos a generar una señal con un alternador, una señal alterna. ¿Sí? Vamos a generar, vamos a poner un transformadorcito. Un transformador simple. Y simplemente un diodo. Ninguna referencia, simplemente ponemos diode, el genérico. Y una resistencia de carga. Y vamos a ponerle de un ohmio, simplemente un valorcito de un ohmio a, a la resistencia para que nos permita analizar, digamos, de manera lineal todos los valorcitos. Pero realmente los valores no es que nos vayan a afectar mucho. Por el momento solo queremos ver o visualizar la forma de la onda. Para poder analizar la forma de la onda, le ponemos un osciloscopio para visualizar. El osciloscopio está aquí en las librerías de visualización de instrumentos, es el primero, osciloscopio. ¿Sí? Y vamos a comparar dos señales. Vamos a comparar la entrada a la resistencia
y la señal antes del diodo, antes de ser rectificado. De pronto falta alguien para llegar ahí. Yo, profe, estoy Ah, poniendo bueno, ya. listo. Lo esperamos, no hay ningún problema. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Excelente. ¿Falta alguien de pronto? Entonces, simplemente vamos a darle correr a la simulación. Ah, bueno, sí vamos a hacer un pequeño cambio, perdón. Vamos a abrir el alternador, vamos a incrementarle la frecuencia por ahí a 100, ¿sí? Ponemos 100 Hz y listo. Le volvemos a dar correr. Si a alguien no le apareció o le volvió a abrir automáticamente el osciloscopio, pues simplemente vamos arriba a la opción Debug y simplemente seleccionamos aquí la última opción que dice osciloscopio digital, ¿sí? Y allí nos abrirá el osciloscopio. Él tiene el autoescala las señales, ¿sí? Por eso se ven un poco pequeñas. Uno puede, obviamente, agrandarlas en amplitud, diciéndole, yo quiero una escala no tan pequeña, por ejemplo, de 1 voltio. Entonces voy a dejar. Entonces, si ustedes miran, la señal senoidal es la amarilla, y entonces el canal A es el amarillo. Y observan también que la rectificación se da en el azul. Entonces vamos a rectificar el azul. Ah, bueno,
acabo de caer en cuenta algo y me disculpan, también me faltó lo más importante de un circuito, nuestra Tierra. ¿Sí? Sin Tierra, él no tiene referencia alguna para poder trabajar. Ahora sí, listo. Puedo bajar un poco la señal senoidal y vamos a verificar que el sistema o que la rectificación se da, como nos dice la teoría, dice, para el semiciclo positivo, él deja conducir, pero va a estar un poco por debajo, ¿sí? Si uno le da en los topes, él va a estar un poco por debajo. ¿Cuánto por debajo? Ah, pues 0.7 voltios. El sistema va a estar 0.7 voltios por debajo del original. Pues ¿por qué? Porque es lo que consume el diodo. ¿Sí? Y cuando entra el semiciclo negativo, el sistema simplemente no conducirá, puesto que se encontrará con la barrera del diodo como tal. ¿Sí? ¿Todos pudieron obtener ese mismo análisis, estas mismas gráficas? En mi caso sí, profe. Sí, profe. Excelente. Y lo más importante, ¿si entendieron el diodo cómo es que funciona ahí? Sí. Perfecto, utilizando simplemente los No, pero principios, ¿me puede repetir, por favor? por supuesto. ¿Quién me preguntó? Yo, Valeria. Hola, vale. Hola, profe. No, simplemente el diodo, vamos a utilizar el diodo en su concepto de conducción y no conducción, ¿sí? Es decir, hacia un polarizado directamente conduce, polarizado inversamente no conduce. Y es que resulta que las ondas alternas o de corriente alterna son ondas o señales que tienen partes positivas y partes negativas. ¿Sí? ¿Qué ocurre con ese diodo? Pues resulta que si nosotros nos podemos analizar el sistemita por pedacitos, vamos a llegar a esto de acá. Por ejemplo, para cualquier valor por encima de 0.7 voltios positivos, entonces, por ejemplo, nos ubicamos acá en 5 voltios, por decir algo. Cualquier punto, 5, 6, 7, 10, cualquier voltaje por encima de 0.7, sí, podemos reemplazar esa señal o ese circuito por una señal de C. Entonces resulta que cuando estamos en el semiciclo positivo es como si tuviéramos una fuente de voltaje DC positiva, es decir, polarizada directamente. Y en este caso, la corriente puede fluir, llega al diodo, como está entrando por el ánodo, entonces él permite el paso y hay flujo de corriente. Simplemente caen 0.7 voltios en el diodo y el resto en la resistencia de carga, los otros 4.3. Y va a ocurrir lo mismo si son 7, 8, 9, 10, 100 voltios. Cualquier voltaje por encima de 0.7, él va a permitir que pase. ¿Qué implica eso? Que todos los voltajes positivos por encima de 0.7 voltios van a conducir. ¿Qué pasa cuando él entra en la fase, en el semiciclo negativo? Pues entonces va a ocurrir lo contrario. Por ejemplo, vamos a coger otro punto aleatorio, por ejemplo, menos 5 voltios, y menos 5 voltios implicará que es una fuente de voltaje negativa o polarizada de forma inversa. Es decir, que nuevamente la corriente sale por positivo, es decir, que saldría por debajo, pasa por la resistencia de carga y ¡pum! Llega al diodo, pero está en polarización inversa, entonces simplemente el diodo no permite que la corriente fluya. Por tanto, no hay corriente y todo el voltaje va a caer en los terminales del diodo, ¿sí? Hasta que ya entre en su voltaje de avalancha, ¿sí? Y se dañe, pero digamos que pues con 5 voltios no se va a dañar, se daña con 100, con 200, con 1000 voltios, dependiendo del tipo de diodo, ¿sí? Pero ¿qué implica? Si todo el voltaje queda acá,
si todo el voltaje de la fuente cae en el diodo sin dejar conducir, implicará que la resistencia es 0 voltios. Empezando porque como no hay flujo de corriente, pues la ley de Ohm ni siquiera aplica. O sea, pues cualquier valor de resistencia por corriente cero va a ser cero. Todo esto para decir, el diodo conduce toda la parte positiva y no conduce en la parte negativa, es decir, la vuelve cero. Vuelve cero la parte o el semiciclo negativo. Vuelve ahí entre el positivo y deja conducir. Vuelve y entra el negativo y no conduce, es decir, lo vuelve cero. Y entonces el diodo está constantemente cambiando entre conducción y no conducción. Sí, entonces deja pasar lo positivo y no lo negativo. Deja pasar por lo positivo y no lo negativo. ¿Sí lo viste ahí, vale? Sí, señor. Perfecto. Ese es todo el misterio. ¿Y si te dio la simulación? ¿Sí pudiste montarla? Sí, profe. Excelente. Listo. Vamos ahora a ver qué ocurre con la siguiente forma de rectificación. Esa con un solo diodito permite rectificar, pero el voltaje es bastante pequeñito. El voltaje que entrega es pequeñito y la frecuencia es solo la mitad de la senoidal original. Vamos a ver qué ocurre con el rectificador con dos diodos. Nos dice, consiste en dos rectificadores de media onda con fuentes de tensión desfasadas 180 grados. Durante el ciclo positivo conduce el diodo A y durante el ciclo negativo el diodo B conduce rectificando la señal. El voltaje medio en continua nos dice que es 2 veces el voltaje máximo sobre pi. Sobre pi porque si ustedes saben de las matemáticas, un ciclo de la senoidal dura 2pi. Si solo vamos a analizar medio ciclo, pues simplemente no durará 2pi, sino solo pi. Y la frecuencia de salida va a ser 2 veces la de entrada. ¿Y por qué? Pues porque esta vez, vean lo que va a ocurrir acá. La senoidal tiene entonces el semiciclo positivo y el negativo. Dependiendo cuál ciclo está activo, dependerá qué parte o qué diodo es el que va a conducir. Observen que hay un diodo arriba y un diodo abajo. ¿Cuál es la restricción de este sistema? Que obligatoriamente, para tener la rectificación, se requiere un transformador de derivación con tap central. ¿Sí? Es decir, con esta tierra. Aquí inclusive está pues con los dibujitos, pero me gustaría más que lo analizáramos de esta forma. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, acá una bobina, la bobina principal y bobinas secundarias. ¿Sí? Y acá es como si tuviéramos eh, la tierra, pero voy a mandar la tierra para acá. Voy a unir estos dos, me faltó dibujar el diodo, los diodos, perdón, y voy a poner la resistencia de carga acá. Sí, aquí abajo también va a haber otro diodo. Entonces, ¿qué pasa? Miremos a ver qué pasa. Cuando estamos en el semiciclo positivo, y nuevamente podemos hacer el análisis con un punto fijo, por ejemplo, volvamos a analizarlo para cualquier voltaje por encima de 0.7, voy a suponer, por ejemplo, 5, es como si esto se nos convirtiera, obviamente la parte aquí de la derecha, como si nos convirtiera en una fuente, como fuentes de voltaje fijas de 5 voltios. ¿Sí? Entonces acá la resistencia de carga, viene la tierra, tenemos acá también la tierra, ¿sí? Aquí este punto. Estos dos puntos realmente no se están tocando. Voy a
borrar este acá porque realmente no sé qué se estén tocando. ¿Sí? Y tenemos que aquí también está todo representado en el mismo instante de tiempo. Obviamente ambas bobinas van a tener el mismo tipo de voltaje. ¿Sí? Y voy a brincar acá y me pego acá. Entonces miramos a ver qué está ocurriendo con esa voltaje. Entonces, bien, esto es más o menos, entonces la corriente sale por más, viene acá, permite la conducción porque está en directa, pasa por la resistencia, ¿sí? Vean el flujo de esto, pasa por la resistencia, se devuelve por acá y tiene dos caminos, coger para arriba y coger para abajo, pero obviamente él siempre está tratando de cerrar su camino, es decir, tratar de volver a casa, y pues si tiene la casita aquí, que es el negativo de esta fuente, pues él inmediatamente se va para la casita, no se va a poner a dar más vueltas, ¿sí? Entonces la parte de arriba conduce, pero ¿qué pasa con la parte de abajo? Vuelve y sale, vuelve y sale la corriente por el positivo, y mira, me volvió a faltar el diodo de aquí abajo. Vuelve y sale por el positivo, llega a la resistencia y tiene dos caminos, pero él está tratando de volver a su casa, que es este negativo de acá. Entonces él baja por acá. ¿Y qué pasa con el diodo? Pucha, se encontró de frente a él, se encontró con la barrera, entonces simplemente el diodo de abajo no conduce. El diodo de arriba sí lo hace. ¿Sí? Entonces miren, en el diodo de arriba conduce para todos los valores positivos por encima de 0.7 voltios. Ahora, llegó al ciclo negativo. Llegó al ciclo negativo, entonces volvemos a analizar. Voy a analizar otra vez por otro punto aleatorio, digamos 0.5 voltios. Realmente el valor es indiferente. Si ustedes ven acá, yo no estoy haciendo pues análisis de números. Y entonces nos dice, vea, ahora es como si valiera menos 5 voltios. Es decir, las fuentes están en inversa. ¿Sí? Mismo montaje. La tierra es como para acá. Y tenemos que el circuito está así. Listo. Y entonces empezamos a analizar. Vamos a analizar el de arriba. Entonces sale por positiva la corriente, ¿sí? En su convencional, viene por acá, sube, él trata de retornar a casa. ¿Cuál es su casa? Pues este negativo. Y ¡pum! Se encuentra con el voltaje de barrera. Baila. Entonces la de arriba no está conduciendo. ¿Sí? El de arriba no está conduciendo. Vamos a ver qué pasa con el de abajo. Esto es menos más. Y entonces sale la corriente, pasa por el diodo, si lo deja conducir. Qué pena, yo cojo otro colorcito. Acá. Sale por positivo, pasa por el diodo, conduce por acá, se sigue subiendo, viene por acá. Observen, está pasando. ¿Por qué dirección de la resistencia? Está pasando de arriba a abajo, de positivo a negativo. Y resulta que en el primer semiciclo también está pasando de positivo a negativo. La corriente sigue fluyendo, sigue por acá, trata de retornar a su casa. ¿Cuál es su casa? Esta. ¡Ay, mira! Sí se cerró. Sí se cerró. La corriente está haciendo esta especie de 8, pues como la dibujé. Entonces resulta que si observan, cuando es el semiciclo positivo, el diodo de arriba deja conducir y hay corriente positiva, es decir, él deja conducir por acá la parte positiva, ¿sí? Y listo. Y el de abajo no está conduciendo, ¿sí? Y luego, cuando pasa al semiciclo negativo, el de arriba no está conduciendo, pero el de abajo sí lo deja conducir.
¿Y por dónde está pasando la corriente? Nuevamente de positivo a negativo. ¿Qué implica eso? Que está dejando conducir, pero de esta manera. Está dejando conducir, pero solo la parte positiva de la onda, el semiciclo negativo, pero de forma positiva para la resistencia. Es decir, está pasando de la misma forma la corriente, de positivo a negativo. Es decir, no solo está rectificando, sino que adicionalmente toda la rectificación me la volvió positiva. ¿Sí? Y luego seguirá el ciclo positivo y para el negativo va y rectifica y así seguirá sucesivamente. ¿Sí? Simplemente con la integración de los dos dioditos. Dependiendo qué semiciclo es el que actúa, uno deja conducir y el otro no lo permite. Eso es lo que nos dice la teoría y eso es lo que está ocurriendo acá con esta pequeña animación. Cuando es el ciclo negativo, él deja conducir hacia arriba. Vea, siempre la corriente está pasando por el positivo de la resistencia de carga, no importa cuál de los ciclos sean. Sí, bueno, aquí solo está analizando el negativo, pero cuando es el positivo, antes se viene por acá arriba y pasa también por la misma, en el mismo sentido de la carga. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica eso? Que ahora la rectificación es mucho más completa, la frecuencia se nos duplicó porque ya los ciclos ya no vienen de acá hasta acá, los ciclos de la senoidal, aquí hay una frecuencia de entrada, la frecuencia de entrada de la senoidal, y ahora ¿hasta dónde se acortó? Ah, simplemente acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, es decir, se duplicó 2 veces la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que adicional a eso, como ya tenemos de señal, entonces ya no simplemente va a ser el 0.318% como en el de media onda, ¿sí? Como el de media onda que era 0.318, no. Ahora, ¿cuánto voltaje vamos a tener? Vamos a tener el doble, es decir, 0.336. Sí, uy, nos aumentó al doble realmente el voltaje de esa señal. Pero, ¿cuál es la restricción? Que se requiere un transformador de derivación central. ¿Sí? Más o menos entendido cómo es este cuento. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no entendió algo? ¿Necesitan que le repita? Perfecto. Hagamos la simulación. Vámonos todos para Proteus. ¿Sí? Voy a copiar. Ah, bueno. Voy a poner nuevamente. Voy a poner. Profe, Sí, dime. o sea que es lo mismo del anterior, pero al revés, o sea, de manera inversa se baja para el negativo. El semiciclo positivo sí es exactamente igual, ¿sí? O sea, esos dos, el semiciclo positivo son igualitos, excepto que en el negativo ya no lo elimina como en esta, ¿sí? Aquí pues no, simplemente no había por dónde fluir, entonces la tenía en cero. Ya en este, ya hay un segundo diodo que sí permite conducir, pero permite conducir en el mismo sentido de la corriente hacia la resistencia de carga. Es decir, sin importar cuál semiciclo está, el sentido del flujo, sí, para la resistencia es el mismo. Es decir, que siempre va a ser positivo. ¿Qué implica eso? Que en el semiciclo positivo se comportan igual, pero en el negativo, estos dos diodos son capaces de rectificar también la señal negativa. Entonces, generando esta ondita así consecutiva. Esta onda así, esas montañitas pues pegaditas. Sí, pero sí, en el semiciclo positivo es exactamente lo mismo. En el negativo es donde cambia, donde se complementa. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Bien, entonces
Voy a, voy a poner un nuevo alternador, lo configuro con 100 Hz, cualquier cosa, pero esta vez sí vamos a tener un transformador con con transforma. Yo lo estoy escribiendo mal, ¿ok? Transform list. Esta vez necesito un transformador con tap central. Véanlo acá. Esta vez tenemos dos diodos. Vamos a tener la resistencia de carga. Y nuestra tierrita. Ponerle nuevamente un ohmio a la resistencia. Voy a poner un segundo osciloscopio. ¿Listo? ¿Ya terminaron? ¿Falta alguno? Muchachos, ¿falta alguno?
Profe, por mi parte, ya. Perfecto. Listo. Entonces simplemente pues ejecutémoslo. Se nos van a abrir las dos. Ah, no, mira, solo me abrió una, que es esta, listo. Voy a ponerla a 1 voltio ambas y voy a bajar un poquito la amarilla para poder comparar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la onda senoidal ha sido rectificada, pero ya no solo en uno de sus semiciclos. Voy a abrir también la otra. ¿Sí? La gran diferencia entre una y otra, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, uy, me quedó hasta bonito así uno sobre otro. Tenemos, la primera es la senoidal, rectificada de media onda. ¿Sí? Y vemos cómo cuando está el semiciclo negativo, él simplemente lo anula. Ahora con los dos diodos ya no la anula, simplemente la rectifica y permite tener esta cantidad de montañitas consecutivas. La señal siempre será positiva sin importar en qué semiciclo se encuentre. Y a la resistencia siempre estará llegando señal de voltaje. ¿Se les dio esto mismo? ¿O a alguien no le dio? Profe, por mi parte, sí. Excelente. Listo. Ahora, estos son los dos rectificadores, digamos, básicos. El último es el que ustedes ya han trabajado. No sé si de pronto en algún momento lo analizaron y si no lo hicieron, no importa. En este momento lo vamos a analizar. ¿Sí? Que el rectificador de onda completa, pero con puente de diodos. Entonces nos dice, la rectificación que se obtiene a partir de la entrada senoidal puede mejorar al 100% si utiliza un proceso que se llama rectificación de onda completa. La red más familiar para llevar a cabo la función aparece en la figura mostrada con su cuadro de diodos, con sus 4 diodos, perdón, en una configuración en forma de puente. Esta es la que siempre se ha manejado para el diseño de las fuentes duales de transformador. ¿Sí? Simplemente es una configuración donde todos los diodos están en puente, todos los diodos están en el mismo sentido, si no, todos están hacia la derecha. Sí, todos los diodos están hacia la derecha, excepto que en esta configuración, dependiendo del semiciclo que aparezca, simplemente 2 podrán conducir y otros 2 no lo harán. Y viceversa, en el siguiente semiciclo, los otros 2 diodos conducen, mientras que los anteriores no lo hacen. Vamos a verlo acá en la imagen. Voy inclusive a traérmela para acá para poder por lo menos señalar. Sí, entonces tenemos que cuando es el ciclo positivo, ¿sí? Entonces, realmente la señal viene por acá, ¿sí? Es decir, sale de más a menos, suponiendo que esto se volviera una fuente de C. Entonces viene por acá la señal y llega a este punto. Puede tomar para la izquierda o para la derecha. A la izquierda o para la derecha. Pero resulta que va a tomar para la izquierda, ¿con quién se encuentra? Ah, con la barrera del diodo. Entonces por acá no se pudo venir. Como no se pudo venir, obligatoriamente se viene por acá. Entonces se viene por acá y vuelve y encuentra otro punto de convergencia, de divergencia. Se puede venir por acá o se puede venir por acá.
Resulta que se intentan ir por acá, ¿qué ocurre? ¡Pum! Otra barrera. No, entonces él dice, no, otra barrera no, baila. Entonces me vengo por acá, por la resistencia, ¿sí? Y llega a la Tierra. Obviamente esa Tierra es esta misma, entonces la corriente continúa. Y entonces dice, listo, llegué acá. Lo que estoy intentando es llegar a mi casita, este menos de acá. Tengo dos caminos, uno que me puede ir por arriba y otro por abajo. Pero es que si me voy para arriba, vuelvo y llego a la misma parte por donde ya he pasado. Y entonces nunca va a llegar a mi casa, ¿no? Entonces lo más obvio, lo más cortico, porque falta un pedacito, es venirme por este otro diodo. Entonces viene por acá, llega a ese punto, puede ir para arriba o para abajo. ¿Por dónde está la casita más cercana? Ah, pues para aquí, para abajo. La casita es esta negativa. Mientras que si viene por acá, vuelve y se queda ahí dando vueltas infinitas. Mientras que como él necesita llegar a la casita, entonces hace todo este recorrido. La resistencia sale por acá y se devuelve y ya puede continuar nuevamente su ciclo. ¿Qué ocurre? Podríamos verlo simplemente como estos dos, el diodo uno y el diodo 2 conducen. ¿Cómo conducen? Simplemente son simples cables. Mientras que este, como la corriente llega y se choca en ambos, cuando estamos haciendo el análisis de arriba, como chocan ambos, podríamos considerar que no conducen, es decir, que son circuito abierto. Son simplemente circuitos abiertos. Vamos a ver qué ocurre cuando el ciclo es negativo. Ah, muy sencillo. Pues entonces, ahora ya la corriente ya no va a salir para arriba, sino por abajo. Ah, listo, entonces miremos a ver. Viene por abajo, llega acá, pum, llega a este punto. Tiene dos caminos, derecha e izquierda. Para la izquierda se encuentra con un diodo, entonces no lo deja conducir, lo que implica que este diodo es circuito abierto. Y entonces la corriente continúa por acá, llega otra vez a otro punto, se puede ir por arriba, por la derecha, pero por arriba hay otro diodo, pero se encuentra con la barrera. ¿Qué quiere decir? Que para este caso es como si fuera polarización inversa y es un switch abierto. Entonces la corriente se vuelve por acá, pasa por la resistencia, sale por la tierra, esa misma tierra, viene por acá y llega a este punto. Esto es circuito abierto, entonces no se puede ir. Entonces simplemente toma la siguiente y se devuelve para la casita, para el negativo. Y entonces constantemente está cambiando esos dos ciclos, que es propiamente lo que muestra esta pequeña simulación. Los recorridos que hace la corriente en los diferentes semiciclos. ¿Lo habían visto así, muchachos? El semestre pasado que hicimos la fuente, de pronto tuvieron el tiempo o la información donde medio explicara qué es lo que pasa con con este puente de diodos. ¿Qué implica eso? ¿O qué es lo que genera? Ah, pues simplemente una onda continua. De la misma manera que la hace es el rectificador con dos diodos. Pero, ¿qué ocurre? Ahora, como son los cuatro diodos, tiene ciertas ventajas. La primera es que con respecto a la media onda, también vuelve a incrementar el doble. ¿Sí? Y adicionalmente dice que el valor del capacitor o del condensador para eliminar el rizado simplemente es la mitad, con lo cual se reduce el tamaño y el precio del sistema. La corriente soportada por cada diodo es aproximadamente la mitad que para el de media onda, reduciendo así el espacio ocupado por los diodos y el coste del diseño. ¿Sí? Entonces, como hay más diodos, se puede soportar mayor cantidad de corriente. Y finalmente, el transformador usado es más barato en el caso de onda completa. ¿Sí? Como no necesitamos tap central, realmente el costo del transformador es mucho más inferior. Con un transformador con tap central es un poco más costoso. Muchachos, hasta ahí, ¿cómo la ven?
entendido más o menos cómo se analizan los tipos de señal? En mi caso, todo bien. Excelente. Ahora, es muy común usar ese tipo de rectificadores en puente, ¿sí? Y entonces, pues para ocupar menos espacio y todo, digamos que ya los fabricantes los hacen pues encapsulados. Inclusive muchos de ustedes, bueno, algunos usaron los cuatro dioditos directamente para la fuente. Otros compraron el modulito, ¿sí? El que venden en Lulua generalmente es este cuadradito, ¿sí? Pero, pero hay diferentes tipos. Está el circular, el plano, el cuadradito, el de montaje con, con pines metálicos, con pines lineales y con pines tipo, tipo switch, tipo clavija, ¿sí? Tipo clavija y tipo terminal, ¿sí? Entonces aquí hay diferentes tipos de puentes de diodo, pero todos tienen los mismos elementos, todos son encapsulados, pero tienen las entradas para alterna y la salida positiva o la salida negativa o masa. Entonces tienen ambos, para la señal alterna, ¿sí? Y para la salida, obviamente, en DC. Tiene la masa o negativo y la señal positiva. Cualquiera de todos estos hace exactamente el mismo procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente la forma, que eso sí depende del fabricante, y la capacidad o soporte de corriente. Hay unos que soportan mucho más corrientes que otros. Obviamente dependerá de qué tipos de diodos son los que se usan internamente. En resumen, acá tenemos, digamos, eh, la señal entregada por el rectificador de media onda, que es un solo diodo, entonces solo rectifica un semiciclo, y los otros dos de onda completa, que hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Pero el de cuatro diodos es mucho más estable, soporta más corriente y requiere capacitores más pequeños para eliminar el rizado. Ahora, llegamos a algo que son los diodos especiales. Bueno, aquí hay varias aplicaciones donde, mm, donde pues no las voy a mencionar como tal en este momento. Voy a detenerme allí un momento y voy a hacer un pequeño paréntesis, puesto que, según nuestra acta de concertación, el parcial es el día electrónica análoga. El parcial electrónica análoga es el día marzo 15, es decir, que tenemos el parcial el día lunes, ¿sí? El día lunes tenemos parcial, sin embargo, tenemos por acá una notica que es una exposición, que vale el 10%. Entonces, esa exposición la haremos el día jueves, ¿sí? El lunes el parcial y el jueves en la exposición. Si ustedes necesitan o cambiar la fecha del parcial de lunes a jueves, yo no tengo ningún problema, pero todos deben estar de acuerdo. Si no, simplemente la hacemos el día lunes. ¿Sí? Y entonces tenemos que yo aquí ya les definí unos pequeños temas eh, de exposición. Voy a, voy a ver cuántos somos.
y somos 12 personas. Ah, bueno, no, aquí está Michelle todavía incluida. Pero realmente somos 11 personas. ¿Sí? Entonces, entre esas personas nos vamos a dividir esto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 exposiciones. Sí, aunque diodo emisor, diodo láser, para actor, túnel. Sí, el para actor ya lo tenía acá, el barcap. Listo. Entonces, 1, 2, 3. Y no, vamos a hacer circuitos. Computadores. Listo. Tenemos los siguientes temas de exposición. Ustedes me dirán cómo lo desean. Entonces, los voy a subir a la plataforma. Entonces, listo, muchachos. Tenemos aquí varias exposiciones. La primera es para una sola persona y las otras es para trabajar en parejas. ¿Cuál quiere? ¿Quién quiere cuál? Profe. Diodo láser. Ah, yo también iba a coger ese. Le gané. ¿Cuál? Yo me pido diodo láser con Valeria. Diodo láser. Dani también quería ese. Sí, profe, yo también iba a coger ese, pero pues no, ya miro cuál otro. Profe, Camila y yo, No, no, fotodiodo. Todo bien. porque lo podemos rifar. No, pero Daniel no es Oscar. Pues Valeria y Juan y yo soy con, pues no sé con quién, pero yo. Oscar, listo, ya lo rifamos. ¿Quién sería su compañero, Oscar? Santiago Martínez. Profe, yo túnel con Felipe. Yo túnel con Felipe, entonces acá tenemos a Esteban. ¿Cuál es ese video? Ya, Profe, pues yo los limitadores Pepe con Santiago. Santiago Bedoya. Listo, limitadores. Dani Santiago Bedoya. Listo, entonces tenemos María con Melissa. Sí, profe. María y Melissa. Listo. Y Caria. Tenemos Valeria, Juancho, listo. Entonces voy a... ¿Dónde está mi dado? Acá. Listo. Entonces tenemos... ¿quién quiere par? Yo, ¿Y yo quién soy? Oscar. Listo, Oscar par, Juancho impar. Entonces, impar, se lo ganaron Juancho y Valeria. Viva Millos. Entonces, Juancho y Valeria van a trabajar el diodo láser. Oscar y Santi Martínez, ¿para dónde van? Sí, ya solo queda uno, los Baricat.
Y me queda una persona sola, que miremos a ver quién es. Bueno, aquí voy a apagar la cámara. Nos dice que es María, Juancho, Melissa, Nata. Nata quedó solita. Nata está conectada. ¿La Nata? Ay, Nata, ¿te habías escrito o no hay problema trabajar solita? Eso es el tema, digamos, más sencillito, que es el dioemisor de luz y RGB. Listo, no hay problema. Entonces así quedamos. Y entonces esto sería, entonces, parcial el lunes sin problema o lo posponemos para el jueves. Pues yo diría el lunes porque el jueves tenemos el de matemáticas, entonces Perfecto, perfecto. Entonces, la exposición es para el día jueves. pues no sé qué ¿Sí? piensan los otros. No, ya solo con una persona que no pueda, pues ya no, porque pues, lo estipulado lo primero. Entonces, si era así, todos están de acuerdo, pero A ahí pesar ya, que ya bien. ese es examen y exposición. Examen el lunes y expo el jueves. Uy, bueno. Sí, pero ustedes saben que la exposición es algo muy sencillo, es solo para que todos nos informemos de los temas, máximo 15 minutos y pueden tener videitos de no más de 3 minutos. Sí, algo muy sencillo. Ustedes saben que solo es informativo, es más para tener el registro de la notica. No es una exposición donde yo les vaya a preguntar cosas puntuales ni acorcharlos. No es para que todos nos enteremos de los temas de la materia. ¿Bien? Listo. Eh, ahora, listo. Voy a mencionarlo ya cuando, después de parciales, creo que vamos a tener una siguiente clase teórica con el diodo Zener para ya hacer como 3 laboratorios seguidos, ¿sí? Referente a los diodos especiales, empezando por el diodo Zener. Este diodo Zener le vamos a dedicar una clasecita, ¿sí? Para que podamos ver ciertas aplicaciones que tiene de regulación, de estabilización, de seguridad. Sí, este diodo Zener resulta que tiene una característica bastante interesante y es que no tiene eh, voltaje de avalancha. Es decir, funcionando en inversa, él no se rompe, no se destruye. Bueno, a no ser que ya sea excesivo por cuestiones térmicas, pero no por cuestiones eléctricas, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Resulta que la ruptura es no destructiva y se comporta como una fuente de tensión normalita, o sea, es un diodo normal, pero cuando está en inversa, ¿sí? Él va a sostener un voltaje como tal. Así para adelantarles pues una cosa, realmente el concepto es muy simple, ¿sí? Un diodo Zener, por ejemplo, tenemos acá una fuente, una resistencia y tenemos el Zener que tiene este simbolito, ¿sí? Polarizado en inversa, es decir, menos más. Cuando este empieza a fluir, bueno, y obviamente cuando está en directa. Cuando está en directa,
Él se comporta como un diodo normalito, normal, o sea, simplemente cuando supera la barrera del 0.7, él empieza a conducir. Ya, eso es todo lo que hace, es normal, no cambia. El misterio es cuando se polariza en inversa. ¿Por qué? Porque dependiendo el tipo de Zener que sea o el valor del Zener, yo creo que el diodo Zener es de los que más valores tiene. Hay, por ejemplo, Zener de 1.1, 1.2, 1.4, hay Zener de 3, hay Zener de 4.7, hay Zener de 5.1. Creo que hay Zener casi de todos los valores y creo en mi mente, por lo menos no he visto un Zener de 5 voltios exactos. De resto hay Zener casi para todos. Entonces resulta que este voltaje es el voltaje que él deja, con el que él se queda cuando está polarizado en inversa. Es decir, usted aquí puede tener, por ejemplo, 24 voltios y si el Zener es, por ejemplo, de 1.2, no importa lo que ocurra, acá entre los terminales siempre habrá 1.2 voltios. ¿Sí? Pues obviamente de una resistencia, pues entonces aquí se deben venir los 22.8 voltios restantes. ¿Sí? Que si el Zener es de 5.1, no importa cuánto sea el voltaje acá, él siempre va a asegurar que sea de 5.1. Siempre va a asegurar que la salida sea 5.1 voltios. Entonces aquí le puede poner 100 voltios. Si el Zener es de 5.1, siempre saldrán los 5.1 voltios. Entonces si ven como tiene una gran aplicación en todo lo que es regulación, para eso que resiste pues una corriente bastante decente, sirve para estabilización, seguridad, en fin, sirve para una cantidad de elementicos bastante interesantes. Ese es el diodo Zener. El diodo LED, todos los conocemos, es un compuesto entre el clase 3 y clase 5 de los semiconductores, ¿sí? Unión PN polariza directamente y emiten fotones. Y esos fotones dependen de una característica que es la longitud de onda. Cuando yo les preguntaba en la sustentación del proyecto, cuál era el principio de funcionamiento del CNY, por ejemplo, de cualquier sensor que tuvieran, pero casi todos encontraron el CNY porque, digamos, es el básico. Él tiene un emisor y un receptor, un haz de luz, un emisor, un fotorreceptor y un diodo láser. ¿Sí? Él emite el diodo dependiendo el color que tenga, blanco o negro. El color va a absorber cierta cantidad de la longitud de onda. Es decir, de la onda de luz, él absorbe cierta cantidad y refleja otro tanto. ¿Sí? Si es blanco, el blanco absorbe casi toda el haz de luz, casi toda la longitud de onda. Por eso es que, por ejemplo, cuando está haciendo mucho calor, uno se debe vestir de blanco, porque el blanco refleja toda la longitud. Entonces, todas las ondas que vienen del sol, la ropa blanca la refleja. Y por el contrario, la ropa negra absorbe toda la longitud de onda. Es decir, que si uno tiene calor, le va a dar mucho más calor si uno tiene una prenda negra. ¿Sí? El color de la camisa va a absorber la longitud de onda de las ondas solares. ¿Sí? Obviamente también hay factores como el material de la camisa, el grosor, en fin. Pero digamos que en su concepto de fotón y de longitud de onda, los elementos tienen una capacidad para absorber cierta cantidad de esa longitud de onda, es decir, de la onda como tal. Por longitud quiere decir como lo largo de la onda, ¿sí? Y pues obviamente va a ser diferente. Entonces, para los diferentes colores de los LEDs, simplemente, ¿qué es lo que ocurre? Van a tener impurezas diferentes los tipos de semiconductor. Eso ya nos hablarán en la exposición de quien le haya tocado.
Los fotodiodos, bueno, realmente es que no quiero como hablar mucho, porque pues esas van a ser las exposiciones. Bueno, por lo menos de las células solares. Entonces nos dice, cuando incide la luz en la unión PN, la característica del diodo se desplaza hacia el cuarto cuadrante. En este caso, el dispositivo puede usarse como generador. Resulta que las células solares, si ustedes recuerdan el- la, la curva característica voltaje versus corriente, ¿sí? El diodo simplemente a partir de punto 7 empieza a generar. Y para valores negativos, simplemente es una corriente muy pequeña hasta el voltaje de ruptura y el efecto avalancha para romperlo. Pero resulta que las células solares o las células solares, sí, tienen un comportamiento que lo llevan al cuarto cuadrante. Es decir, cuando está en corriente inversa, él es capaz de generar voltaje a partir obviamente de la cantidad de luz que le llegue. Recuerden, cuando uno aplica temperatura, él va a generar, cuando uno aplica, cuando el voltaje se le aplica temperatura, él empieza a variar y viceversa. Cuando se aplica voltaje, la temperatura varía. Entonces, ese efecto está dado por las celdas solares o células solares cuando les da una onda que tiene cierta energía de calor en esta zona, cuarto cuadrante, empezará a generar voltaje como tal. Es decir, la luz y su efecto en temperatura va a hacer que el diodo conduzca y genere energía. Tenemos también algo que se llama el diodo Schottky. Este Schottky también lo quiero mostrar con el Zener. Entonces, lo voy a dejar ahí simplemente como parte pues, de los diodos especiales, pero ese también lo voy a mostrar con el Zener. Entonces, y pues nosotros podemos hacer toda la asociación de diodos que queramos, todos los diodos en serie o en paralelo que necesitamos. Cuando los diodos están en serie, cada uno va a tomar una caída de voltaje de 0.7 voltios. Entonces, cuando están en serie, pues uno debe superar la barrera de todos. Entonces, por ejemplo, si hay 5, pues 5 por 0.7, 3.5 voltios, entonces la fuente debe ser superior a 3.5 voltios. Sirve, por ejemplo, para protección y regulación de baterías y dispositivos electrónicos. O rectificadores puentes como los hemos visto. Y hay el rectificador de puente monofásico, es decir, una sola fase, una sola onda, una sola senoidal, o trifásico como lo son los motores industriales, ¿sí? A 220 o 330, 440 voltios. Entonces lo único que tiene es un rectificador por cada onda o por cada fase de la onda. También hay aplicaciones en display, ¿sí? Display de 7 segmentos, donde cada segmento tiene 8 LEDs, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el puntico 8, ¿sí? Pero en general, digamos que el básico es de 7 segmentos, es decir, tiene 7 LEDs. Las aplicaciones realmente son ilimitadas, inclusive ustedes van a usar dos diferentes diodos, bueno, tres diferentes diodos en su proyecto, directo o indirectamente. Casi todos los circuitos que me han mostrado tienen LEDs indicadores. Un LEDcito, un diodo emisor de luz, del color que ustedes pues, vayan a comprar, ¿sí? Para indicar cuándo se prende el motor derecho o el motor izquierdo. Ese es uno de los diodos. El segundo diodo es el diodo láser del CNY, el que genera las de luz. Y el tercero es el fotodiodo, que es el que recibe ese haz de luz y genera pues una proporcional. Entonces, aplicaciones obviamente visuales, los LEDs, para indicar diferentes magnitudes o diferentes condiciones. Tenemos los detectores de reflexión, los mismos CNY, pero industriales, que son los reflex y autoreflex. Tenemos sensores de barrera, ¿sí? Que ya lo que tiene es un espejito, un prisma, entonces el haz de luz se refleja. Cuando el haz de luz
se interrumpe, pues él detecta esa interrupción. Tenemos, bueno, elementos como fotómetros, detectores de humo a partir de los LEDs. Ustedes saben que el humo difracta la luz de los LEDs, ¿sí? Entonces él dice, güey, pucha, si se difractó, ahí hay humo, acabamos de detectar, mandemos la alarma, ¿sí? Indicadores, sensores de color, dependiendo de la longitud de onda de cada uno de los colores, en fin. Realmente hay infinidad de aplicaciones, infinidad de elementos a partir de los diodos. Y a pesar de eso, pues con las exposicioncitas vamos a incrementar este pequeño conocimiento. ¿Sí? Muchachos, preguntas, yo les voy a subir ahora en las horas de la noche el taller para ser sustentado hasta la semana de arriba. Son 4 ejercicios muy sencillos, pero son para que estudien. ¿Sí? Para que recuerden Kramer, para que estudien juiciosos, para que recuerden mallas, en fin, para que analicen de pronto un circuitico el tipo de señal que llegue, por dónde se va, por dónde conduce y por dónde no, y listo. Entonces, muchachos, preguntas, algo para aportar, quedamos claro en todas las indicaciones. ¿Nadie entendió nada? ¿Nadie quiere opinar? ¿O se ha entendido todo lo que toca hacer? Y recuerden que Por mí también todo hay bien. Perfecto, gracias, Dani. Y recuerden que hay una entrega 2 y esa entrega 2 es hasta el viernes 12 de marzo, es hasta mañana la entrega 2 con la simulación del circuito en Proteus y el diseño 3D. Ah, bueno, dije en Inventor, pero realmente va a ser, pues, es en software libre, ¿sí? Pensé que ustedes ya habían visto Inventor en la parte 3D, pero en el software de su elección, desde que sea de modelado 3D. Entonces no se deben quedar la tarde con eso. Muchachos, se me cuidan, les deseo un muy buen fin de semana. Listo, profe, gracias. Sí, ya la voy a subir, Nata. Listo, Dani, se me cuidan. Chao, Chao, profe. Pipe. Chao, vale, que estén bien. Hasta luego. De inmediato voy a subirla.